Muchos de los ecuatorianos nacieron con el dólar establecido en Ecuador como moneda oficial y por lógica desconocen cuáles fueron las monedas de curso del país antes de la dolarización del mismo. Esta es una historia muy interesante que cuenta la vida de Ecuador a través de su dinero y te la voy a contar de inmediato. Así que quédate hasta el final para que la conozcas cronológicamente. Pero antes, regálanos un like y suscríbete al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Antes de la manifestación de las monedas como medio de cambio, se utilizó el sistema de trueque para llevar a cabo transacciones. Este sistema fue variando como consecuencia de la cada vez mayor singularidad en el deber, así como del cambio de las estructuras sociales en formación. Lo subdesarrollado del sistema llevó a los pueblos a generar un componente único, cuyo valor de cambio les permitiría lograr bienes y servicios. La historia económica y política del Ecuador se puede contar a través de sus monedas. Se puede manifestar que en el período prehispánico, los principales elementos de intercambio eran las semillas o pepas de cacao, la concha spondylus, hachas de cobre e incluso la hoja de coca. Con el paso de los siglos, debido a la universalización del uso que se le daba, tomó la fama de moneda. Este nombre proviene de Moneta, territorio de la península Egea, en la que se acuñaban las monedas griegas. Pero en algunos pueblos incluso usaron como medio de intercambio metales preciosos, como el oro y la plata. Las primeras monedas que circularon en los territorios de la Real Audiencia de Quito fueron las acuñadas en México y Santo Domingo en el año 1535 por disposición de los reyes de España y que desplazaron a las, entre comillas, monedas de hachas, elaboradas con cobre por los indígenas. Más tarde circularon además las acuñadas en las casas de moneda de Lima, Potosí y Santa Fe de Bogotá. Las primeras construcciones de casas de la moneda en América ocurrieron en países como México, Perú, Bolivia, Guatemala, entre otros, porque era justamente en esos lugares de donde se obtenía el oro proveniente de las minas. La historia del papel moneda o billete se remonta a los primeros años de la República, cuando el general Juan José Flores, con el fin de hallar una alternativa a las dificultades financieras por las que atravesaba el reciente Estado, como consecuencia de las deudas y desembolsos realizados para sostener las guerras de la independencia, decidió emanar los llamados billetes de créditos, que no fueron otra cosa que notas de préstamo del Tesoro Nacional. Esta emisión, que luego se hizo por un valor de 100,000 pesos anuales, fue el primer experimento de poner en circulación el papel moneda en el Ecuador. Pocos años después, en 1836, la administración dispuso la creación de las cajas de amortización, que debían funcionar en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, y que emitirían los llamados billetes de renovación para que fueran cambiados por los antiguos billetes de crédito. Las primeras monedas que se acuñaron en el Ecuador fueron las MDQ, cuyas siglas entrelazadas significaban moneda de Quito, que fueron propias de esta zona. Sin embargo, fueron acuñadas en Dinamarca y Colombia y fueron mandadas a estampar por el general Juan José Flores, presidente del Estado ecuatoriano en aquella época. Este entorno solo era aplicable en dicha construcción de moneda. A mediados del siglo XIX, la crisis generada por el cierre de la Casa de Moneda de Quito no solo dio lugar a la circulación de una cantidad de monedas de otros países, sino también a que se aceptara en la relación de comercio a las escasas unidades monetarias coloniales de oro y de plata, pues el bimetalismo era el esquema monetario del momento. Resultaba imperioso restablecer el orden del circulante en todo el país y definir una verdadera equivalencia en los cambios de moneda entre el sistema monetario español y el sistema decimal francés. En 1869, el Poder Ejecutivo autorizó la conversión de la moneda feble, o sea, gastada, por medio de un contrato celebrado con cualquiera de los bancos particulares,
para desmonetizar las señas deterioradas, dejando abierta la posibilidad de que en compensación esos bancos introdujeran monedas con el mote de nacionales. Estas instituciones, nacidas de las casas comercializadoras del cacao, cobraron protagonismo a partir del cierre de la Casa Quiteña y hasta 1926. En 1872, y sobre la base de la adopción del sistema decimal francés, el Banco del Ecuador fue el responsable de iniciar la circulación regular de monedas de 1 y 2 centavos. En 1884, la Asamblea Constituyente, reunida en Quito, en respuesta a la necesidad de establecer la racionalización del sistema monetario, dicta el decreto de creación de la moneda oficial del Ecuador con el nombre de un sucre. La unidad monetaria se debía dividir en 100 centavos en el peso de una onza de plata fina, o sea 0.900 milésimas. Sería de libre circulación en el territorio ecuatoriano y de uso obligado en todas las transacciones comerciales. Sus características de peso, ley y fino eran las mismas que las monedas de $1 de Estados Unidos que circulaban para aquel momento. La razón para el nombre de la moneda ecuatoriana, propuesta por el padre Julio María Matovelle, se deriva de un tributo post-mortem al mariscal Antonio José de Sucre, uno de los héroes precursores de las guerras independentistas que pusieron fin a la dominación española. Esta especie monetaria con el tiempo y las crisis económicas fue cambiando, sobre todo en su contenido de plata y en su tamaño, mas no en su morfología, pues siempre a Sucre se le representó de perfil mirando hacia la izquierda, con cabello ensortijado y patilla. Existen algunas ligeras variantes, en especial en el grabado del escudo de armas del Ecuador, debido principalmente a los sucesivos contratos de amonedación, en los que intervenían diferentes casas de acuñación extranjeras. La crisis surgida en la segunda década del siglo XX, con el descalabro del sistema financiero internacional frente a la caída de la bolsa de valores de Wall Street y los efectos de la Primera Guerra Mundial, deterioraron el esquema monetario sustentado en el bimetalismo, oro y plata. Así, a nivel internacional, la fineza de la plata se redujo. El sucre no fue la excepción. Dio lugar a que las denominaciones fraccionarias de la unidad monetaria de menor valor fueran batidas bajo el esquema fiduciario, o sea, de confianza, es decir, con el empleo de aleaciones de cobre y níquel. Como consecuencia, en 1928, cuando nace el Banco Central del Ecuador, esta moneda baja de tamaño y ley de fino a 0.720 milésimas. Además, se creó la última moneda en oro, con un valor facial de 25 sucres o un cóndor, respondiendo en la dimensión del módulo a la moneda de $5 de oro de los Estados Unidos. Adicionalmente, se ordena la impresión en la American Banknote de la primera familia de billetes de gran formato con viñetas alusivas a las principales actividades del país. La inestabilidad en las políticas económicas provocadas por la fragilidad del régimen dificultó la recuperación económica. Como la dinámica mundial seguía mutilada, el gobierno poco pudo hacer para mejorar a la propia, que era tan dependiente de la exportación de materias primas. Entre 1932 y 1935, el precio de la plata subió en el mercado mundial de modo sorpresivo. Así, las monedas, al superar el costo del metal al valor nominal, iniciaron su desaparición debido principalmente a la imposibilidad de mantener la convertibilidad del régimen de oro. Consecuente, muchas otras naciones del mundo abandonaron paulatinamente dicho patrón, dando paso al empleo constante de metales muy baratos, base fundamental del sistema económico fiduciario. El sucre se mantuvo durante muchos años como moneda nacional en Ecuador, llegando a tener billetes de hasta 50.000 sucres. El primer macronumerario se implementó en 1988, cuando se sustituyeron los billetes de 5, 10, 20 y 50 sucres por monedas de similar valor. Además, las monedas de 50 centavos y un sucre sufrieron una drástica reducción del tamaño y poco a poco
desaparecieron de circulación debido a su escaso poder adquisitivo. A partir de 1990, el sucre sería la unidad monetaria no visible, es decir, un signo efímero en la relación de comercio. Colateralmente, se autorizó la emisión de billetes de 5.000 y 10.000 sucres. 5 años después, se sustituyeron los billetes de 100, 500 y 1.000 sucres por monedas bimetálicas y se emitieron paralelamente billetes de 20.000 y 50.000 sucres. Finalmente, para febrero del año 2000, el presidente de entonces, Yamil Mahuad, decretó la adopción del dólar como unidad monetaria de uso corriente en el Ecuador y la desaparición del sucre con la intención de frenar la escalada alcista del dólar. La paridad que se estableció para la conversión fue a razón de 25.000 sucres por $1 de Estados Unidos. Durante los primeros meses posteriores a la toma de esta decisión, circularon las monedas y billetes del macronumerario a la par que sus homólogas de Estados Unidos. Sin embargo, luego de la sesión del directorio del Banco Central en fechas 5 y 6 de abril de 2000 y en la administración del Dr. Gustavo Noboa, se aprobaron los diseños para las monedas de 1, 5, 10, 25 y 50 centavos de dólar, cuyas características son similares en tamaño y peso que las extranjeras. ¿Qué te ha parecido la historia del dinero en Ecuador? ¿Conoces algún otro dato que se nos haya escapado? Te leo en los comentarios. Ahora, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.